Hola yerberos. Te doy la bienvenida a este tu canal, Hierbas y Plantas Astrales. Aquí mostramos su lado místico, género, planeta, usos mágicos y la deidad que lo rige, su nombre en el plano astral y espiritual. Es importante conocer todos estos términos para entender de qué manera las usamos. Somos un astral de la conexión con todo. Así como el ser humano tiene por ejemplo un planeta, un género. Las hierbas y plantas sienten y son seres vivos capaces de darnos todo su poder, y en su momento preciso. Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Juntos vamos a cultivar sueños y esperanzas a través de las plantas. Comencemos. El eucalipto, conocido científicamente como Eucalyptus. Conocido en algunas culturas como goma azul. Goma de fiebre, según la especie. Nombre espiritual. El árbol de la purificación. Nombre astral. Guardián de la comunicación. De la familia. Myrtaceae. La misma de la guayaba y clavo de olor. En el plano astral la asociamos con la limpieza y protección espiritual. Género. Femenino. Dada su versatilidad y amplio rango de aplicaciones. Planeta. Mercurio. Por su conexión con la comunicación y los cambios. Elemento. Aire. Reflejando sus cualidades de purificación y cambio sutil. Deidad. Hermes. Por las propiedades relacionadas con la comunicación, el viaje y la protección. Usos mágicos. Protección, purificación, claridad mental, concentración, sanación. Las hojas la utilizamos para rellenar los muñecos curativos y se llevan encima para conservar la buena salud. Podemos colgar una ramita de eucalipto en la cama de algún enfermo. Si la colocamos bajo la almohada previene los resfriados. Quemamos las hojas para limpieza energética, baños de limpieza espiritual. Su origen es de Australia y Tasmania. Se encuentra en muchas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, donde fue introducida por los ancestros y guías espirituales. Y principalmente para uso en la industria maderera. Beneficios en la salud. Antiséptico, expectorante, alivia síntomas de resfriados y gripes. Propiedades, antiinflamatorias, antioxidantes, antibacterianas. El eucalipto es más conocido por su aceite esencial, espirituales y sus usos medicinales que por su valor nutricional en la dieta humana. En algunas culturas, las hojas de eucalipto se han utilizado en pequeñas cantidades como condimento o para infundir sabor en ciertos platos. Sin embargo, esto no es común y se debe hacer con precaución. Las hojas de eucalipto se pueden usar para hacer infusiones o tés. Estos tés se consumen en pequeñas cantidades y son valorados por sus propiedades medicinales, especialmente para aliviar síntomas de resfriados, congestión y problemas respiratorios. Propiedades del aceite esencial de eucalipto. Antibacteriano y antimicrobiano, eficaz contra una gama de bacterias y microorganismos patógenos. Analgésico, sus hojas alivian el dolor, útil en dolores musculares y articulares. Componentes principales del aceite esencial de eucalipto. Eucaliptol, 1,8 cineol. Alfa-pineno y limoneno. Compuestos fenólicos y flavonoides, poseen propiedades antioxidantes. Cómo hacer aceite infundido de eucalipto. Materiales. Hojas frescas de eucalipto. Aceite base, como aceite de oliva, aceite de coco o aceite de bebé. Un frasco de vidrio con tapa. Colador o gasa. Olla o cazo. Pasos. Recolecta hojas frescas de eucalipto. Es importante que estén limpias y secas. Para esto puedes colocarlas al sol por 3 días en papel periódico, tritura o corta las hojas para liberar sus aceites. Coloca las hojas trituradas en el frasco de vidrio. Cubre las hojas con el aceite base elegido, asegurándote de que todas las hojas estén sumergidas. Cierra el frasco y colócalo en una olla con agua, creando un baño María. Calienta el agua a fuego lento, permitiendo que el aceite se infunda lentamente. Esto debería tomar alrededor de 2 horas. Evita que el agua hierva o que el aceite se sobrecaliente. Una vez terminada la infusión, deja enfriar el aceite.
cuélalo a través de un colador o gasa para eliminar los restos de hojas. Guarda el aceite cuando esté frío en un lugar oscuro. La leyenda del eucalipto y el plano astral. En tiempos antiguos, en un valle australiano, vivía un anciano sabio conocido como Yaraan, quien tenía un profundo conocimiento de las plantas y su conexión con el mundo espiritual. Entre todas, Yaraan sentía una especial conexión con el árbol de eucalipto, al cual consideraba un puente entre el mundo físico y el plano astral. La leyenda cuenta que un día, mientras Yaraan meditaba bajo la sombra de un gran eucalipto, tuvo una visión. El espíritu del árbol se le apareció en forma de una luminosa criatura etérea. El espíritu del eucalipto le reveló que su esencia estaba entrelazada con el plano astral, actuando como un guardián que purifica las energías y conecta los mundos físico y espiritual. Intrigado por esta revelación, Yaraan comenzó a experimentar con las hojas del eucalipto. Descubrió que, al quemarlas, el humo ascendía llevando consigo mensajes al plano astral, y al inhalar su aroma durante la meditación, su mente alcanzaba estados elevados de conciencia. El sabio compartió su conocimiento con su pueblo, enseñándoles a utilizar el eucalipto en rituales de purificación y protección. Pronto, la fama del eucalipto se extendió por toda la región, y se le comenzó a venerar como un árbol sagrado, un mediador entre lo terrenal y lo celestial. Desde entonces, el eucalipto ha sido considerado por muchas culturas como un símbolo de limpieza espiritual y comunicación con el plano astral, manteniendo viva la conexión entre Yaraan, el valle australiano, y los misterios del mundo espiritual. Para conectarnos y pedirle permiso para su uso, buscamos un lugar donde estemos cómodos y en paz. Agarramos algunas ramas y hojas, cerramos los ojos y respiramos profundamente por 30 segundos, 3 veces. Imaginándonos un majestuoso árbol de eucalipto, sintiendo su presencia calmante y purificadora. Mantenemos esta visualización y permitiendo que cualquier mensaje o sensación fluya hacia nosotros. Abre los ojos y agradece enterrando una de sus hojas en la tierra o alguna maceta.